Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con lo que es la clase teórica de hoy. Nos toca hablar acerca de lo que son los anestésicos generales. Este tema es un poco largo, por tanto lo vamos a dar en dos clases. Muy bien, manos a la obra y vamos hacia adelante. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es la historia de la anestesia general. Nos menciona que la humanidad ha buscado aliviar el dolor y generar un estado de anestesia general. Las personas, debido a distintas enfermedades, muchas veces requerían un tratamiento quirúrgico, pero debido al dolor que todo esto generaba, muchas veces sufrían durante el procedimiento. Esto ha ocasionado que las personas o lo que es el personal que se encarga de tratar en la antigüedad este tipo de dolencias buscara la forma de aliviar este dolor y generar un estado de anestesia general para procedimientos donde la lesión era muy extensa o era muy grande. Muchas veces los pacientes, las personas, debido al dolor que se tenía o el dolor asociado que nos menciona, estas personas elegían permanecer sin ningún tratamiento o elegían permanecer con lo que es su lesión, lo que les llevaba a una muerte segura, en lugar de someterse a una cirugía. Esto por el dolor que se acompañaba durante el procedimiento. De esta manera ha ido avanzando lo que es el tiempo hasta que ya por finales del siglo XIX se han ido generando ya tratamientos o se ha ido también llegando a lo que es la anestesia moderna. Gracias a esto entonces se ha generado una transición de todos los procedimientos antiguos que se realizaban sin ningún tipo de anestesia a lo que es la cirugía moderna, en el cual ya se utilizan anestésicos para generar este estado de anestesia. También ha sido importante lo que es el desarrollo, el descubrimiento de teorías para facilitar y también evitar las complicaciones en lo que son las cirugías. Uno de los elementos importantes que ha ayudado bastante en que los pacientes no se compliquen es la teoría microbiana. En la antigüedad no se sabía que existían los microorganismos, ¿no? Lo que son estreptococos, estafilococos. Todo esto entonces era información que no tenían lo que eran las personas que se encargaban del cuidado de los pacientes en la antigüedad. Sí se ha ido sospechando que existía algún elemento que complicaba lo que era la recuperación de algunas personas, que generaban lo que son complicaciones, ¿no? Que ahora conocemos como infecciones. Entonces se han ido dando saltos en lo que es el descubrimiento de lo que son los microorganismos para evitar también su proliferación en las cirugías o en las heridas abiertas que se generaban. El otro paso importante para lo que es la cirugía moderna ha sido el desarrollo de la anestesia general. Gracias a esto se ha podido por fin llegar a un sueño o un deseo que se tenía hace mucho tiempo, que era el control del dolor. Por tanto, el desarrollo y posteriormente lo que es la aplicación de la anestesia general ha sido muy importante para lo que son las cirugías. Como datos importantes tenemos, por ejemplo, que este personaje que es Hanaoka Seishu, que era un médico japonés, en la fecha de 14 de noviembre de 1804, se ha convertido en la primera persona en realizar con éxito una cirugía mediante la utilización de anestesia general. Entonces, en ese caso se trataba, o en ese tipo de cirugías, se trataban casos, por ejemplo, de neoplasias, de lo que son crecimientos tumorales, en el cual los pacientes tenían que ingresar a la cirugía para que extirpen el tejido neoplásico. Este personaje, Hanaoka, entonces en esa época tenía un preparado de distintas plantas, las cuales adormecían al paciente. Entonces, en conjunto, su preparado se denominaba Mafutsusan, que era un preparado de distintas plantas que él solamente conocía, el cual administraba al paciente y el paciente quedaba adormecido. Entonces, él procedía posteriormente a sacar lo que es la masa tumoral o lo que es el cáncer y no generaba lo que es el dolor. Entonces, él ha sido uno de los pioneros en
generar o realizar cirugías con anestesia general. Otros antecedentes también se tienen, la utilización del óxido nítrico, por ejemplo, pero no ha sido para cirugías, sino ha sido más que todo para procedimientos rápidos y también que no sean tan invasivos. De todo esto, entonces, nosotros podemos analizar que el dolor es un elemento muy importante a la hora de realizar lo que son las cirugías. Por tanto, entonces, podemos definir el dolor como una experiencia sensitiva, emocional, generalmente desagradable, la cual está relacionada con un daño físico real o potencial. Entonces el dolor va a ir apareciendo cuando exista lesión de los tejidos, los cuales mediante lo que son las terminaciones libres van a captar todos estos elementos y van a transmitir lo que es la sensación de dolor hacia el sistema nervioso central. Ahora, nos menciona que el dolor tiene un componente objetivo que va a ser el daño tisular y un componente subjetivo que es el estrés de los tejidos. Por tanto, cuando los tejidos se van dañando o se van estresando, van liberando ciertos elementos. Estos elementos llegan hacia lo que es las terminaciones libres, los cuales transmiten lo que es la sensación del dolor a la presencia de estos elementos, como ser, por ejemplo, las prostaglandinas, ciertos iones y otros elementos que estimulan estas fibras nerviosas. ¿Qué podemos hacer para justamente evitar este dolor en lo que son los pacientes? Entonces, para las cirugías tenemos el uso de los anestésicos generales. Estos anestésicos son medicamentos básicamente que tienen como función deprimir lo que es la conducción nerviosa. Por tanto, una anestesia va a generar una insensibilidad a todo lo que es la sensación, incluyendo lo que es el dolor. Otro tipo de medicamentos que también se utilizan para combatir lo que es el dolor son los analgésicos. Estos analgésicos van a producir analgesia, que es una insensibilidad, pero solamente hacia el dolor, y no va a tener lo que es la pérdida de la conciencia. Entonces, generan insensibilidad al dolor sin la pérdida de la conciencia. Entonces, la pregunta sería, ¿y por qué no utilizamos analgésicos durante la cirugía general? Para evitar lo que es el dolor, sin abolir los otros tipos de sensaciones. La razón de esto es que estos analgésicos, si bien disminuyen lo que es el dolor, no van a hacerlo de forma completa. ¿Esto qué quiere decir? Que el umbral de acción de los analgésicos no es muy alto. Entonces, si uno empieza a generar lo que es un procedimiento quirúrgico, estos analgésicos no van a ser capaces de generar una insensibilidad en un 100% a lo que es el dolor. Lo que sí se lograría con lo que es la anestesia. Entonces, los anestésicos están diseñados para abolir lo que es el dolor, pero lo negativo de estos medicamentos es que también van a abolir otro tipo de sensaciones. Por ejemplo, tenemos lo que es la memoria, lo que es la conciencia. Entonces, por eso mismo, el utilizar los anestésicos requiere cierta preparación y también conocimiento de estos medicamentos. Ahora, nos comenta que dependiendo lo que es la extensión y la localización de la depresión, se pueden tener o conocer lo que son efectos locales y efectos generales con respecto a lo que es la anestesia. Vamos a ver entonces en este tema lo que es el efecto y las características de la anestesia general, porque esta va a abolir todo lo que son las sensaciones, principalmente la dolorosa, y va a abarcar a todo el cuerpo humano. Entonces, por eso se denomina general. Luego tenemos otro grupo de medicamentos llamados anestésicos locales. Estos anestésicos locales, como indica su nombre, no van a afectar a todo el cuerpo, simplemente van a generar esta abolición del dolor en un segmento en específico del cuerpo, ¿no? Entonces, en el siguiente tema se va a hablar justamente de lo que son los anestésicos locales, ¿no? Su clasificación y también ciertos cuidados y también recomendaciones que se hace para su utilización. Con respecto a lo que son los anestésicos generales, estos van a tener ciertos propósitos.
Dentro de estos propósitos tenemos, por ejemplo, lo que es la analgesia, que sería el principal propósito de los anestésicos generales. Nos dice la analgesia es la pérdida de respuesta al dolor. Otro propósito que se tiene es la amnesia, que sería la pérdida de memoria. En este caso, la persona que recibe el tratamiento con lo que es los anestésicos generales no va a recordar el procedimiento. Esto porque muchas veces puede ser desagradable, ¿no? O puede acompañarse, por ejemplo, de otros procedimientos que también pueden generar aversión en los pacientes, por ejemplo, la intubación, ¿no? Lo que es el corte de la piel, la diéresis. Entonces son elementos que pueden generar recuerdos desagradables en el paciente. Entonces muchos de estos anestésicos justamente van a generar esta amnesia del procedimiento. Luego se tiene la inmovilidad, que quiere decir la pérdida de reflejos motores. Esto es importante porque muchas veces cuando se realizan ciertos procedimientos, el paciente de modo reflejo puede generar la contracción de algún segmento de su cuerpo o algún músculo, lo cual puede interferir con el procedimiento. Al generar esta inmovilidad, entonces el paciente no va a tener movimientos involuntarios o reflejos que puedan generar un riesgo durante el procedimiento. Otro propósito que tiene la anestesia general es la hipnosis, que se traduce como la inconsciencia del paciente, para que él no sufra un proceso de ansiedad y realice también movimientos o esté muy estresado. Otro propósito que va a tener la anestesia general es la parálisis, que es la relajación de los músculos de tipo esquelético y relajación de lo que son los grupos musculares o la musculatura normal. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando se hacen ciertos procedimientos en lo que es o cirugías en lo que es el abdomen, tenemos toda la pared anterolateral que básicamente son músculos. Entonces, si estos músculos están muy tensos, van a generar lesiones al propio músculo durante lo que es la diéresis. Por lo tanto, es importante que estén relajados los músculos para que no se lesionen. Ahora, nos recomienda que la anestesia general no debe usarse como profilaxis en pacientes con antecedentes de anafilaxia. Entonces, si recordamos un poco lo que es esto, la anafilaxia es una reacción alérgica muy grave a ciertos medicamentos. Pueden existir entonces pacientes que tengan algún grado de alergia a ciertos medicamentos o anestésicos, por tanto se debe tener cuidado. Una forma de poder ir viendo si el paciente tiene este tipo de reacción es preguntándonos si ha tenido algún problema o alguna reacción a lo que son medios de contraste, que nos puede dar una pauta de que el paciente también podría tener alguna reacción adversa o alguna reacción más que todo anafiláctica a lo que son los anestésicos generales. Vamos a ver ahora cuál sería el mecanismo de acción bioquímico de los anestésicos generales. Los anestésicos generales, como hemos ido viendo, tienen esta capacidad de ir aboliendo lo que es las sensaciones. Dentro de esto tenemos el dolor. Nos menciona que estos anestésicos van a tener innumerables sitios de acción y van a afectar al sistema nervioso central en múltiples niveles. Si nosotros recordamos un poco, vemos ahí, por ejemplo, justamente el encéfalo. Tenemos todo lo que es la parte del cerebro con su corteza. Tenemos otros elementos como ser el cuerpo calloso que se encuentra en la parte central. Tenemos el tallo encefálico, que es importante porque ahí se encuentran los centros de regulación cardiorrespiratoria, principalmente en este segmento que va a ser el bulbo raquídeo. Otros elementos importantes se van a encontrar dentro del tallo, como el sistema reticular. Y así varios elementos nerviosos que van a estar unos adyacentes a otros. Nos indica que dentro de los sitios que va a afectar justamente los anestésicos generales van a ser la corteza cerebral. Entonces, la corteza va a sufrir un proceso de inhibición por el cual también va a generarse lo que es la anestesia. Otro elemento es el tálamo.
Entonces, si nosotros recordamos, lo voy marcando de un color rojo. Entonces, en este punto tenemos nosotros lo que es el tálamo óptico. El tálamo es importante dentro de lo que es la vía dolorosa, porque gran parte de las fibras nerviosas que van ascendiendo de la médula espinal, que traen información del dolor, llegan al tálamo. Entonces, el tálamo procesa la información dolorosa y posteriormente manda también vías eferentes a la corteza sensitiva, a la corteza parietal. Ahora, si se inhibe lo que es el funcionamiento del tálamo, también se va a abolir lo que es el procesamiento del dolor. Por tanto, es importante que esta medicación llegue a este segmento nervioso para disminuir o abolir lo que es la sensación del dolor. Otro elemento que también va a ser afectado, nos indica, es el sistema activador reticular. Este sistema reticular activador se encuentra dentro del tallo encefálico, entonces lo voy a marcar también de color rojo. En este segmento nosotros tenemos un grupo de neuronas, el cual se encarga de la vigilia principalmente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este grupo de neuronas son las responsables de que la persona esté despierta. Los anestésicos generales nos indica va a ir también a actuar a este nivel, inhibiendo lo que es la función de este sistema activador reticular, lo cual va a ocasionar que la persona vaya adormeciéndose o vaya perdiendo lo que es su estado de conciencia. Otro punto también donde se va a actuar nos indica es la médula espinal. Entonces, bueno, luego del tallo, en la parte inferior, continuamos con lo que es la médula espinal. ¿Qué importancia tiene la médula espinal para la transmisión del dolor? Básicamente es ahí donde se van a concentrar todos los estímulos dolorosos que son llevados por las fibras nerviosas de tipo C o A delta, los cuales van a llegar a través de lo que son las vías sensitivas a lo que es el asta posterior de la médula espinal. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar de que las vías dolorosas se organicen a nivel de la médula espinal para ascender hacia el tallo encefálico y posteriormente a lo que es el tálamo óptico. Ahora, lo que son los anestésicos generales también van a actuar inhibiendo justamente estas vías dolorosas a nivel de la médula espinal para que no llegue esta información dolorosa. Por tanto, se genere una anestesia o una abolición de lo que es la estimulación dolorosa. Nos indica que el sistema nervioso central también posee lo que se llaman las redes neuronales y también existen bucles neuronales en los cuales la interrupción puede generar lo que es la inconsciencia. Los anestésicos generales, por tanto, pueden generar justamente esta interrupción de redes neuronales y bucles que están relacionados con lo que es la inconsciencia y generar justamente este tipo de estado. Otro elemento también importante u otro objetivo farmacológico potencial de lo que son los anestésicos generales son, por ejemplo, ciertas neuronas productoras de neurotransmisores, como ser el GABA. Nos menciona que los anestésicos generales van a actuar sobre estas neuronas que tienen esta capacidad de producir GABA mediante lo que son los receptores de glutamato. También van a actuar sobre ciertos canales iónicos que se activan por voltaje, también receptores de glicina y serotonina. Entonces son puntos en los cuales va a actuar lo que son los anestésicos generales. Un ejemplo nos menciona, tenemos aquí justamente un anestésico general que es el alotano. Nos menciona que el alotano es un agonista de GABA. ¿Esto qué quiere decir? Que va a actuar muy similar a lo que es este neurotransmisor. Y nos indica que la ketamina, que es otro anestésico general, es un antagonista de lo que son los receptores de tipo NMDA. Entonces, estos receptores estarían relacionados con lo que es la vigilia, por ejemplo, y la ketamina justamente va a impedir que estos funcionen adecuadamente, por tanto, va a también inducir la inconsciencia en la persona. Antes de realizar lo que es la anestesia general, en muchas ocasiones también se realiza la llamada premedicación. Esta premedicación básicamente está destinada a facilitar la acción de los anestésicos generales. Por tanto, nos menciona que antes de la administración de un anestésico general,
Se puede también administrar uno o más medicamentos que van a complementarse mutuamente. Ejemplo de esto tenemos la clonidina, que es un agonista adrenérgico alfa 2. ¿Cuál es la función de este medicamento? Va a ser reducir lo que son los temblores postoperatorios. Asimismo, también va a reducir lo que es la aparición de las náuseas, lo que es la aparición de los vómitos postoperatorios y también la presentación de lo que es el delirio de emergencia, que pueden presentar algunos pacientes. Este medicamento, por tanto, va a facilitar la recuperación del paciente, debido a que cuando este paciente va perdiendo los efectos del anestésico general, puede tener muchas reacciones, que pueden ir desde lo que son las náuseas, vómitos, la presentación de delirio, y pueden complicar justamente lo que es la recuperación del paciente. Otros medicamentos que van a tener un efecto muy parecido y que también ayudan a lo que es la parte de la recuperación y así también como facilitan el efecto de los anestésicos generales, van a ser, por ejemplo, lo que es la melatonina, el midazolam, también antagonistas beta-adrenérgicos. Estos son importantes para evitar la aparición de la hipertensión durante el procedimiento de anestesia, lo que es heparina subcutánea para evitar la aparición de coágulos. También se puede utilizar enoxaparina. Pueden utilizarse lo que son los opioides, agentes gastrocinéticos, antagonistas de la histamina. Entonces, toda esta medicación no va a hacer en sí, no va a generar la anestesia general, sino son medicamentos complementarios que se pueden aplicar. Muy bien, continuemos. La anestesia general no es un proceso de forma inmediata, sino va a tener etapas las cuales se van a presentar por lo que es el aumento dentro del organismo de lo que es las concentraciones del anestésico general. Por tanto, este autor, que es Gödel, ha descrito 4 etapas dentro de lo que es la anestesia general. Estas etapas van a ser descritas por niveles. Entonces tenemos lo que es el nivel 1 o la etapa 1, la cual se caracteriza por la inducción. Nos menciona, la inducción es el periodo entre la administración de los agentes de inducción y la pérdida de conocimiento. Por tanto, esta primera etapa, el paciente va a estar aún consciente, va a poder conversar, pero poco a poco va a ir perdiendo esta conciencia. Ahora, nos menciona que en esta etapa el paciente va a progresar dentro de lo que es la analgesia, por tanto, poco a poco va a ir perdiendo lo que es la sensibilidad al dolor, pero no va a presentar amnesia. Por tanto, el paciente va a recordar estos momentos y posteriormente puede describirlos, pero no va a ser en todo lo que es el nivel 1, sino poco a poco el paciente va a llegar o va a progresar, como indica, a lo que es la analgesia, pero con amnesia. En las últimas partes de esta etapa, entonces, el paciente no va a tener esa sensibilidad al dolor y también ya no va a recordar lo que está sucediendo. Entonces, el paciente en este punto, al finalizar ya casi en la etapa 1 o el nivel 1, el paciente no va a recordar el resto de procedimientos que se han ido realizando. Nos menciona que los pacientes pueden mantener una conversación en este momento. Entonces pueden hablar con lo que es el personal tratante y muchas veces se le pide, ¿no?, al paciente que vaya contando números en forma regresiva. Puede ser desde el 10, desde el 20, para justamente ir viendo la progresión del nivel 1, de cómo el paciente va generando desde un estado de conciencia y posteriormente llega a un estado de inconsciencia. Ahora, posterior a eso vamos a tener lo que es la etapa 2. En esta etapa nos indica un estado de excitación. Puede haber movimientos que son más que todo movimientos reflejos en el paciente. Puede presentar una actividad un poco excitada el paciente y también delirante. Entonces puede estar todavía conversando, pero ya el paciente no va a tener una conversación muy coordinada, muy fluida. Y muchas veces empieza a delirar. Quiere decir esto que empieza a hablar elementos que no tienen mucha coherencia, ¿no? Entonces el paciente se encuentra justamente en esta etapa delirante. ¿Qué elementos tenemos que observar y cuidar en lo que es la etapa 2? Uno de los más importantes es la respiración.
y conjuntamente con la respiración lo que es la frecuencia cardíaca. Nos menciona que estos dos elementos pueden volverse irregulares en lo que es la etapa 2. Entonces la frecuencia puede ir subiendo, bajando. Lo mismo con la respiración, que puede incrementarse, disminuir, entonces se torna irregular. Otro elemento que también tenemos que ir vigilando para poder determinar que el paciente ya está en una etapa 2 es algunos movimientos que se van generando, nos indica movimientos incontrolados que son como reflejos. Puede presentar en esta etapa vómitos el paciente, por tanto es peligroso que el paciente no esté intubado, debido a que este contenido gastrointestinal puede ingresar a las vías respiratorias y generar un problema respiratorio, una dificultad respiratoria. Puede generar asfixia y fallecimiento. Por tanto, es muy peligroso que el paciente haya consumido alimentos antes de ingresar a lo que es un proceso quirúrgico con anestesia general. Luego también nos indica que podría presentarse lo que es la suspensión de la respiración, que no es muy frecuente, pero podría presentarse. Y otro elemento que tenemos que observar es las pupilas, porque podría presentarse ya lo que es la dilatación pupilar, que nos indicaría justamente esta etapa. Entonces son elementos que se van a ir presentando dentro de lo que son estos dos niveles de la clasificación de Gödel de la anestesia general. Las siguientes etapas dentro de lo que es la anestesia general, tenemos lo que es la etapa 3. Esta es conocida, nos indica como la etapa de anestesia quirúrgica. Entonces, este es el nivel o la etapa adecuada para realizar la operación. Esto debido a que los músculos esqueléticos van a empezar a relajarse y esto va a facilitar lo que es la diéresis o lo que es, digamos, el procedimiento, ¿no?, de intervención durante lo que es la cirugía. En esta etapa también se van a detener lo que son los vómitos si se han ido presentando. También se va a generar una depresión respiratoria, entonces va a ir bajando lo que es la frecuencia respiratoria. Los movimientos oculares van a ser mucho más lentos hasta detenerse. Entonces, estos elementos nos indican justamente lo que es la etapa 3 dentro de la anestesia. El paciente nos indica ya va a estar inconsciente y ya está listo para el procedimiento quirúrgico, está listo para la cirugía. Otros planos que también nos pueden indicar justamente lo que es la llegada a esta etapa, ¿no? Nos indica que los ojitos pueden estar girando, moviéndose, pero luego se van a detener, se van a poner fijos. Los reflejos corneales y laringios se pierden. Esto es importante debido a que ya el paciente no puede generar reflejos como ser el reflejo de la tos, entonces cualquier elemento que ingrese a vías respiratorias puede obstruir estas vías. Luego las pupilas se dilatan y se pierde también reflejos hacia la luz, los llamados reflejos fotomotores. Se realiza también una parálisis intercostal de los músculos intercostales y la respiración abdominal es superficial. Posteriormente vamos llegando a la etapa 4, que esta ya es de mayor consideración o es peligroso ya para el paciente. Esta etapa 4 es conocida como la etapa de sobredosis. Esto va a ocurrir cuando se administra en demasiada cantidad o demasiada medicación anestésica. Por tanto, lo que es el personal que se encarga de la anestesia va a estar constantemente viendo en el paciente que no progrese a una etapa 4. Esta etapa es peligrosa debido a que existe ya, por el efecto de los anestésicos generales, una depresión del tronco encefálico y también depresión de lo que es la médula espinal. Dentro del tronco encefálico, la depresión más peligrosa sería la depresión del bulbo raquídeo, porque en el bulbo raquídeo se encuentra el centro respiratorio y el centro cardiocirculatorio. Si estos centros se inhiben o se bloquean, va a generar lo que es la parálisis de la respiración y también lo que es el paro cardíaco. Por tanto, el paciente puede fallecer si sucede estas depresiones. Puede generarse, por tanto, nos indica cese en la respiración y un posible colapso cardiovascular. Esta etapa es letal si no se cuenta con soporte cardiovascular. Entonces,
ya se tendría que utilizar lo que son respiradores, masaje cardíaco, para evitar justamente estos problemas. Entonces se tiene que tener soporte cardiovascular y soporte respiratorio. Por tanto, esta etapa no se debe llegar porque es una etapa peligrosa para el paciente. La etapa ideal para realizar los procedimientos quirúrgicos son la etapa 3, donde el paciente está completamente anestesiado y va a ser, digamos, posible lo que es la intervención. En esta parte podemos ver una tablita donde nosotros podemos también ver mediante algunos signos lo que es la profundidad de la anestesia, ¿no? Entonces tenemos un estadio 1 con analgesia donde existe una frecuencia respiratoria casi normal y las pupilas también se encuentran isocóricas en un tamaño normal. No hay movimientos oculares, ciliares, deglución y vómitos. Luego tenemos un estadio 2 que es de agitación. Entonces vemos que lo que es la respiración se vuelve irregular. También dijimos la frecuencia cardíaca. Los movimientos oculares van incrementándose y podemos ver una dilatación de las pupilas que conocemos nosotros como la midriasis. Puede haber aumento de movimientos ciliares, la deglución puede verse alterada, puede haber náuseas y pueden presentarse lo que son los vómitos. Luego tenemos el estadio 3, que sería el estadio quirúrgico, en el cual ya se puede proceder a intervenir al paciente o realizar la operación. Entonces vamos a ir viendo cómo la frecuencia respiratoria, de ser irregular, va poco a poco disminuyendo hasta volverse una respiración superficial. Luego vemos cómo los movimientos oculares también van reduciéndose hasta detenerse completamente. Con respecto a lo que son las pupilas, vamos a observar cómo estas van a volverse un poco más pequeñas. Tenemos unas pupilas miocóricas más pequeñas a lo normal, pero mientras va progresando lo que es el estadio 3, vamos viendo también cómo incrementan de diámetro, ¿no? Hasta volverse midriáticas o ligeramente midriáticas. Los movimientos ciliares no van a estar presentes, deglutorios y vómitos no, porque estos ya han sido abolidos en el estadio 3. Finalmente, si el paciente llega o progresa a un estadio 4, entonces ya vamos a tener un estado de peligro para el paciente, porque se puede presentar lo que es el paro respiratorio, por lo que es la abolición de la función nerviosa del bulbo raquídeo principalmente. Los movimientos respiratorios van a desaparecer, oculares también, las pupilas se van a volver totalmente midriáticas, entonces las pupilas se van a dilatar, lo cual nos informa justamente que estamos en este estadio. Los otros tipos de reflejos no van a presentarse. Entonces es un estadio muy peligroso porque el paciente ingresa en paro respiratorio, también paro cardiocirculatorio, lo que puede ocasionar la muerte del paciente. Durante lo que es la operación, el efecto farmacológico de los anestésicos puede ir disminuyendo, lo cual ocasionaría que el paciente vaya recobrando lo que son las sensibilidades. Para evitar esto, entonces, existe lo que es el mantenimiento de la anestesia. Nos menciona que la duración de la acción de estos agentes de inducción intravenosa y anestésicos va a ser generalmente entre 5 a 10 minutos. Para prolongar lo que es la pérdida de conocimiento durante la duración requerida, que va a ser durante lo que es la cirugía, se van a administrar una mezcla controlada de oxígeno, algunas veces lo que es el óxido nitroso y un agente anestésico de tipo volátil. Gracias a la administración de estos elementos se va a poder mantener lo que es la anestesia general. Otra forma también nos menciona va a ser mediante la administración de medicamentos como ser el propofol a través del catéter intravenoso, lo cual va a generar también un mantenimiento de la anestesia. Para finalizar lo que es la cirugía, o al final de la cirugía, se va a suspender justamente la administración de estos agentes anestésicos para que el paciente vaya recuperando nuevamente la conciencia. La recuperación de la conciencia va a ocurrir cuando la concentración del anestésico a nivel del cerebro va a caer por debajo de cierto nivel. Entonces, una vez que se interrumpe la administración de los medicamentos anestésicos, el sistema nervioso va a ir eliminando lo que son los restos de los medicamentos que se han ido utilizando
y va a ir recuperando lo que son los niveles de conciencia y también sus funciones normales. El tiempo que va a tardar en recuperar todo esto, entonces nos menciona, puede ser de 1 a 30 minutos, mucho dependiendo de lo que es la duración de la cirugía, lo cual puede generar también una mayor acumulación de agentes anestésicos, por tanto la recuperación también puede tardar un poco más. Posteriormente a lo que es la cirugía, el paciente va a pasar a lo que es la etapa de recuperación. Dentro de lo que es la recuperación, nos menciona que no es nada más que el retorno a la función fisiológica basal de todos lo que son los sistemas de órganos después del cese de los anestésicos generales. Por tanto, luego de que se ha realizado la operación en el paciente y se han hecho todas las medidas necesarias para evitar lo que es la hemorragia o complicaciones posteriores, entonces se va a interrumpir lo que es la administración de los anestésicos generales. Una vez se interrumpen la administración de estos elementos, el paciente va a empezar a recuperar las funciones normales. Y esto porque el sistema nervioso va a ir eliminando también restos de anestésicos y va a ir también nuevamente generando sus funciones normales. Esta etapa es importante debido a que como el paciente va recuperando sus funciones puede tener ciertas complicaciones como nos indica la presencia de náuseas. Entonces se debe tener vigilado al paciente para evitar que las complicaciones puedan ocasionar también algún daño dentro de lo que es la salud de la persona. Nos menciona que en esta etapa puede ir acompañado de ciertos fenómenos neurológicos por la recuperación del sistema nervioso a los efectos de los anestésicos generales. Pero estos van a ser temporales, entonces solamente van a ocurrir durante unos minutos hasta que nuevamente el sistema nervioso central esté funcionando de manera normal o adecuada. Nos menciona, pueden presentarse con aparición agitada, como ser la confusión, una confusión mental aguda en la cual el paciente no reconoce en qué lugar se encuentra, no recuerda el día, ¿no? o el momento en el cual está. Entonces es un estado de confusión que puede presentarse al ir recuperándose. Luego también puede encontrarse un estado de afasia. Entonces nos indica una producción o comprensión del habla deterioradas. Entonces el paciente puede tratar de comunicarse, tratar de hablar, pero no va a poder generar lo que es la entonación de las palabras porque aún tiene o está bajo los efectos de una pequeña cantidad de anestésico general. Entonces puede presentar esta afasia. No debe preocuparse y también informar al paciente que eso es normal dentro de lo que es la recuperación posteriormente a lo que es los anestésicos generales. Otro elemento que también nos indica puede haber un deterioro focal en lo que es la función sensorial o también la función motora. Por tanto, el paciente puede ser que tenga todavía efectos de la anestesia, no tenga sensibilidad totalmente completa o puede tener dificultades al generar movimientos en algún segmento de su cuerpo. Entonces, estos son justamente por lo que es la recuperación luego de la utilización de anestésicos generales. Otro elemento que también nos menciona que puede ser bastante común en este tipo de pacientes o en los pacientes que están recuperándose es la presencia de temblores. Entonces, temblores musculares que se pueden presentar en los pacientes porque debido a la abolición que ha habido de la comunicación entre el sistema nervioso central y lo que es la médula y también los nervios periféricos, entonces estos al recuperar nuevamente la comunicación normal pueden presentar también este tipo de fenómenos como ser los temblores. Por tanto, lo que es la utilización de los anestésicos generales va a generar también lo que es alteración y también inhibición del sistema nervioso central. Podemos ver entonces que la anestesia general es un estado global, pero que es de tipo reversible. Por tanto, cuando el medicamento vaya siendo metabolizado y excretado, se va a recuperar lo que es las funciones normales del sistema nervioso central. Entonces la anestesia general es un estado global, pero reversible de depresión
del sistema nervioso central. Entonces es importante, los anestésicos generales deprimen el sistema nervioso central, por tanto van a ir disminuyendo lo que son las funciones de este segmento corporal. Ahora, esta depresión del sistema nervioso central se va a caracterizar, nos indica, por ciertos elementos, como ser la pérdida de la conciencia, que es la hipnosis. Entonces el paciente poco a poco va a ir perdiendo la conciencia por inhibición justamente de lo que es las funciones del sistema nervioso central, lo que va a facilitar lo que son los procedimientos quirúrgicos. Luego tenemos también una disminución de la sensibilidad, que es la analgesia, que es lo principal que se busca mediante este tipo de procedimientos. Al inhibir todo lo que son los centros que pueden generar el procesamiento de la información dolorosa, como ser principalmente el tálamo óptico y luego lo que es la corteza cerebral, el cuerpo humano va a perder justamente la capacidad de poder sentir dolor. Entonces se va a entrar en un estado de analgesia. Luego, también se va a tener alteraciones en las actividades reflejas. En un principio, en las etapas 2 de lo que es o el nivel 2 de anestesia, se pueden tener ciertos reflejos o un grado de excitación del cuerpo humano al ingresar en este proceso que es la anestesia. Pero poco a poco todos estos reflejos o actividad refleja va a ir disminuyendo. Entonces, la actividad refleja básicamente es una protección neurovegetativa de lo que son ciertas funciones del cuerpo. Por ejemplo, tenemos un reflejo que es el reflejo de la deglución, en el cual todos los elementos que se encuentran en el tubo intestinal siempre van a recorrerlo de dirección cefalocaudal. Entonces se van a dirigir a lo que es la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, del esófago al estómago, del estómago al intestino, y a lo que es el recto. Este tipo de actividad se va a ir aboliendo, por tanto hay el riesgo de que el contenido que se encuentra dentro de lo que es el tubo intestinal regrese y vaya generando náuseas y vómitos, principalmente esto en lo que es la etapa 2 o el nivel 2 de la anestesia. Luego también se va a caracterizar por una alteración de lo que es la motilidad. Se va a generar una relajación muscular en la etapa 3 o el nivel 3, pero en el nivel 2 recordemos que puede haber cierta movilidad, ¿no? O movimientos, más que todo reflejos, de algunos segmentos corporales. Entonces, más adelante, cuando vaya progresando lo que es la anestesia general, esto va a ir disminuyendo, por tanto se va a llegar a una relajación muscular, lo que va a facilitar también lo que es la operación. Ahora, estos anestésicos generales van a deprimir el sistema nervioso central, por tanto hay que tener cuidado porque en el nivel 4 recordemos que se deprime el bulbo y en el bulbo se encuentra el centro respiratorio y el centro cardiocirculatorio. Si estos se deprimen, entonces van a generar paro respiratorio, paro cardiocirculatorio, lo que puede ocasionar la muerte del paciente. Dentro de lo que es el uso de anestésicos generales también existe algunas corrientes como ser la neuroleptoanalgesia, en el cual aparte de usar un anestésico se usa también algunos otros elementos como ser los analgésicos de tipo opioide, más lo que es el uso de los neurolépticos. Entonces esto genera una anestesia profunda para lo que es, por ejemplo, cirugías muy grandes o muy extensas, como ser cirugías oncológicas, por ejemplo. Este tipo de neuroleptoanalgesia requiere la administración suplementaria, nos menciona, de paralizantes musculares que no sean de tipo despolarizante o que no generen una despolarización de la membrana de lo que son los músculos. Este tipo de procedimientos entonces también se puede presentar para lo que son ciertas cirugías. Vamos a ver ahora la clasificación de los anestésicos generales, así también de otros elementos. Los anestésicos generales pueden ser anestésicos de tipo inhalatorios. Estos van a ser administrados por mascarillas o pueden ser otros elementos que van a colocar lo que es el anestésico de tipo volátil a lo que son las vías respiratorias. Dentro de los medicamentos anestésicos inhalatorios tenemos, por ejemplo, el alotano, tenemos el enflurano, el isoflurano, lo que es el desflurano, el sevoflurano, el metoxiflurano, ¿no? Que en este caso nos comentan también que no se utiliza por los efectos adversos que va teniendo y el difícil manejo de lo que son las etapas con su utilización.
Dentro de todos ellos hemos ido hablando de lo que es el alotano, que también lo vamos a ir describiendo un poco más en las siguientes diapositivas. Otros gases anestésicos que no se utilizan ya directamente como anestésicos, sino como premedicación o también para mantener lo que es el estado de anestesia, es el óxido nitroso, el cual hemos ido comentando su historia y de cómo ha también dado una pauta o ha dado lo que son las bases para la utilización de anestésicos para los procedimientos quirúrgicos. Principalmente este se lo ha ido utilizando para lo que son las exodoncias en la antigüedad. Ya con la llegada de lo que son los anestésicos locales, entonces ya ha sido desplazado. Luego tenemos los anestésicos de tipo intravenosos. Dentro de este grupo que podemos ver, tenemos la presencia de los barbitúricos. Y un representante de los barbitúricos es el tiopental o tiopental sódico. Esto también se le ha ido utilizando en ciertas ocasiones como el suero de la verdad, debido a que cuando se lo va administrando, como el sistema nervioso central va sufriendo un proceso de inhibición por etapas, entonces las personas tienden a hablar, ¿no?, con más sinceridad con la administración de lo que es el tiopental. Luego tenemos otros que no se utilizan directamente como anestésicos, pero sí como inductores o como medicamentos para mantener lo que es la anestesia general. Tenemos ahí el grupo de las benzodiazepinas, que son conocidos también como hipnóticos. Tenemos ahí al diazepam, lo que es el midazolam, tenemos también lo que es el flumazenil y el lorazepam, que también tienen efectos, como les decía, hipnóticos, tranquilizantes en lo que son los pacientes. Luego tenemos el grupo de los opioides, que son analgésicos centrales básicamente. Los vamos a ir viendo también estos medicamentos más adelante cuando toquemos justamente el tema de los analgésicos centrales. Dentro de este grupo vamos a tener lo que es la morfina, el fentanilo, lo que es la meperidina, la nalbufina y el alfentanil. Estos medicamentos opioides son medicamentos controlados, por tanto no se los puede utilizar de manera libre. Y en sí básicamente todo lo que son los anestésicos generales tienen utilidad en lo que son los hospitales, las clínicas, por tanto no se venden de forma libre. No puede uno ir a comprarse uno de estos de forma libre porque al ser depresores del sistema nervioso central, también algunos de estos, justamente estos los opioides, pueden generar lo que es la dependencia. Quiere decir que las personas pueden generar una necesidad de consumir estos medicamentos para tener un estado de bienestar. Entonces esto es dependencia, ¿no?, una dependencia. Y esto se evita justamente evitando lo que es la venta libre de estos medicamentos. Luego tenemos algunos otros que se clasifican como neurolépticos. Dentro de estos neurolépticos tenemos el droperidol. Otros anestésicos que también se pueden utilizar y digamos también están dentro de este grupo va a ser, por ejemplo, la ketamina, que algunas veces se lo va utilizando más que todo en veterinaria también. Se tiene lo que es el propofol, también se tiene lo que es el etomidato, que también son medicamentos que van perteneciendo a este grupo. Vamos a empezar hablando acerca de lo que son los anestésicos de tipo inhalatorio, llamados también anestésicos volátiles. Este grupo de elementos van a administrarse, como indica su nombre, por la vía respiratoria. Entonces tienen esta capacidad de estar en este estado volátil y mediante la utilización de mascarillas ir llegando a lo que es las vías respiratorias altas y posteriormente a las vías respiratorias bajas. Una vez que llegan a las vías respiratorias bajas, aprovechan lo que es la rica irrigación de lo que son los alvéolos pulmonares para poder llegar a estos capilares sanguíneos. Y posteriormente el torrente sanguíneo los va llevando a lo que es el sistema nervioso central, en el cual van a ir realizando sus efectos. Van a alcanzar, nos dice finalmente, lo que es el sistema nervioso central. En este lugar van a generar lo que son sus acciones. Estos principalmente van a ser el óxido nitroso, tenemos también lo que es el alotano, el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano.
¿Cuál es la vía entonces de estos anestésicos? Una vez que ingresan por lo que son las vías respiratorias, el anestésico general va a seguir por lo que es las vías normales, ¿no? Va a pasar a la faringe, a la laringe, posteriormente va a ir por lo que es la tráquea hasta llegar a lo que es los bronquios, ¿no? Entonces, el anestésico general, ¿no? En forma volátil va a llegar a lo que son las segmentaciones bronquiales en cada uno de los pulmones. Recordemos entonces que los pulmones tienen una doble irrigación. Entonces tienen una irrigación a través de lo que es la arteria pulmonar, por la cual va a llegar sangre desoxigenada hasta lo que son los alveolos, ¿no? Donde se van a encontrar los capilares alveolares. El otro tipo de irrigación va a ser de tipo nutricional, el cual está dada por lo que son las arterias bronquiales. Entonces, estas arterias bronquiales van a nacer de lo que es la aorta, son ramas de la aorta, las cuales van a irrigar segmentos a los cuales no van llegando estos capilares pulmonares. Entonces, el pulmón, gracias a esto, va a tener una irrigación rica o una rica vascularización, por la cual los anestésicos pueden también ingresar al torrente sanguíneo. Una vez que el anestésico llega hasta lo que es los alveolos pulmonares, entonces mediante lo que es el paso de lo que son elementos gaseosos, va a llegar hasta el capilar alveolar. Una vez llegado hasta este punto, entonces va a ingresar al torrente sanguíneo y este va a devolver la sangre hacia lo que es el corazón. El corazón posteriormente va a bombear toda esa sangre a lo que es la aorta, y la aorta, mediante lo que es las arterias carótidas, va a mandar esta sangre al sistema nervioso central, no, principalmente a la carótida interna, que es la que va a irrigar lo que son los distintos segmentos de lo que es el sistema nervioso central. De esta manera, entonces, el anestésico volátil llega a esta parte del cuerpo y empieza a generar lo que es la depresión de las funciones nerviosas, para que posteriormente el paciente ingrese en un estado de anestesia. Muy bien, entonces vamos a concluir esta primera parte en este punto, y la siguiente clase vamos a terminar lo que es el tema de anestésicos locales. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.